¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Contentos de compartir nuevamente una tarde con ustedes aquí desde Radio Cultura a través de Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar. Y el programa de hoy seguramente representó varias expectativas, porque les contamos que íbamos a hablar de fantasmas, de los fantasmas del Palacio Paz. Ustedes saben que la mayoría de este tipo de construcción, alguno que otro fantasma debe de tener por su antigüedad, por todo lo que ha acontecido. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestros fantasmas. Y bueno, José, contanos, vos que estás ahí en la Secretaría de Cultura, ¿qué tal primero? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Lili, muchas gracias. Bueno. Sí, efectivamente, el programa de hoy ha despertado muchas expectativas. Mucha gente nos ha preguntado, se ha interesado para ver el programa, porque los fantasmas del palacio atraen mucho la atención. A lo largo de la historia y del mundo parece que los fantasmas siempre eligieron las casonas, las mansiones abandonadas, los viejos castillos, y nuestro palacio no está exento de esas historias. Y hoy efectivamente hemos querido invitar a algunos de quienes trabajan en el palacio y que han testimoniado de alguna manera esas experiencias. Otras personas que también las vivieron no pudieron acompañarnos hoy, tal vez en otro programa podamos traerlas porque da para mucho. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia, a lo largo del mundo. Yo les ofrecería, como introducción a este programa, una estadística gráfica que hemos estado investigando para ver... Ahí la vemos. Ahí la tenemos. ¿Cuánta gente cree en los fantasmas? Y podemos ver que en Argentina el 39% de las personas manifestaron creer en los fantasmas, el 59% no, pero en el ámbito metropolitano de la ciudad de Buenos Aires eso aumenta hasta el 50% de gente que cree en los fantasmas. Y esto es una encuesta muy seria llevada a cabo por la UBA a través del Observatorio Pulsar en el año 2024. La distribución por franja etaria, vemos que los jóvenes creen en fantasmas hasta un 45% de ellos. En la mediana edad eso crece hasta el 50% y los mayores decae la creencia en fantasmas a un 30%. Y en otros países podemos ver abajo que en Estados Unidos el 46% de las personas creen fantasmas, el 50% en Gran Bretaña. Hay mucho turismo en Londres dedicado a esto. En España el 40%, en México el 65% de las personas encuestadas manifestaron creer en fantasmas y el 18% asegura haberlos visto. Así es que con estas estadísticas en la mano les vamos a contar hoy con nuestros invitados los fantasmas del Palacio Paz. Bien, muchas veces se dice que a veces pueden ser fruto de la imaginación, pero hoy tenemos testimonios y les damos la bienvenida a José Luis Prado, a José Luis de la empresa de seguridad que trabaja en el Círculo Militar. Correcto. Y al señor Julio Agüero, que también trabaja en el Círculo, en el Palacio. Todos ellos han tenido experiencias, no son fruto de su imaginación, ¿no? Y bueno, me llama un poco la atención que vaya decayendo con la edad en esta estadística que vos estás contando, y también que en la ciudad de Buenos Aires haya más creencias que en el interior, tanto que en el interior muchas veces se habla de la luz mala, en los pueblos, claro. Pero bueno, será por las casonas y los palacios que todavía perduran en la ciudad de Buenos Aires. Les doy a ustedes la bienvenida, gracias por compartir sus experiencias. Y comenzamos con José Luis Prado. Bueno, cuéntenos, José Luis. Bueno, mi experiencia es, primero yo creo en los fantasmas o en las ánimas que uno sabe que están en lugares tan antiguos como el Palacio Paz. Bueno, mi experiencia fue, yo cuando llegué a la Dirección de Cultura, se me encomendó una tarea muy
importante, ordenar, limpiar, todas unas mudanzas de libros y cajas que había. Bueno, pusimos todo en orden, reacondicionamos algunos muebles y yo encontré un viejo retrato del general Levalle que se notaba es muy antiguo porque todavía lo conservo. Recordemos, perdón, que el general Levalle fue el que crea el círculo, el que insta militar, a que se cree esto. Y sí. Muchos tanto de las obras, pinturas, fotografías muy antiguas y demás, han sido trasladadas de los distintos edificios a los que ocupó el círculo militar. Bueno, yo encontré un portarretrato, un cuadro muy antiguo que me gustó porque a mí me gustan las cosas antiguas. Y lo había ubicado en un hall que hay que comunica varias oficinas. Ahí tenemos el general Levalle en pantalla. Y ahí lo tenemos. Uh-huh. Y bueno, portarretrato, otra persona lo movió de lugar, sí, lo volvió a guardar en un armario y bueno, todo el mundo se fue de vacaciones, yo me quedé a cargo solo en el piso, sí, tuve casi un mes. Y yo sentía un golpeteo. Un golpeteo como que alguien me golpeaba la puerta. Ajá. Y al principio yo dije, sí, pase, iba a buscar porque yo iba a la puerta de la Comisión de Cultura. Y no había nadie. Sí. No tuve miedo porque no tengo miedo de estas cosas. Y hasta que empecé a buscar el cuadro que yo había colocado y no estaba en su lugar. Uh-huh. Lo empecé a buscar, lo encontré en el armario, lo volví a restituir al lugar que pertenecía o que le habrá gustado. Uh-huh. Y a partir de ese momento nunca más hemos escuchado ese ruido. Ajá. Hay que decir, yo tengo una costumbre de que yo cuando llego siempre lo saludo. Me parece bien. Y cuando me retiro siempre le pido que nos cuide el piso, que nos pide la Comisión de Cultura. Claro. O sea que hay gente que siempre me hace alguna chanza porque... Claro, se hacen notar. En definitiva son un poco los propietarios, podemos decir así, entre comillas, del lugar, porque la mayoría es gente que ha habitado ese lugar y ha estado y se ve que ha estado cómodamente en ese lugar y yo creo que uno lo puede visitar. Claro. Sí. Digamos que es un fantasma amigable. Hay que decir que el general Levalle uh-huh. es el fantasma que más asiduamente ha sido visto. O en su apariencia. Es muy difundido en los medios la aparición de este fantasma a una de nuestras empleadas, que hoy no podía venir. Pero hay una crónica en Infobae bastante extensa, puedo dar la fecha de la misma, es el 6 de mayo del 2021, sí. Y también en uno de los programas de Mario Marquich en TN hay una cobertura importante de esa aparición del fantasma sí. Que en una oportunidad cuando esta empleada de noche empezaba a apagar las luces del palacio para cerrarlo, habrán sido las 22 horas seguramente, venía apagando todas las luces y en uno de los últimos salones de la planta superior, que es el Salón Centenario, cuando ya estaba casi todo en oscuras, lo encontró sentado a esa imagen de que acabamos de ver hace unos minutos, que... reitero lo que ya dijo Prado, es el fundador del Círculo uh-huh. Militar, es un general conquistador del desierto, que además ha sido 4 veces presidente del Círculo Militar, falleció en 1902, y bueno, podemos pasar en todo caso el video de TN, son ¿sí? Un par de minutos, lo tenemos, tal vez con sonido. Esta es una de las residencias más grandes y más lujosas de la ciudad de Buenos Aires. Fue construida por el señor José Cepaz, que naturalmente era un hombre muy rico y fue el primer dueño del diario La Prensa. Hoy es sede del Círculo Militar. Un gran caserón, un gran palacio que perteneció a José Cepaz
José Cepaz en realidad nunca habitó en este lugar porque él murió 2 años antes de que se terminara. Y el palacio lo habitó la mujer de Paz, que era Selmira Díaz, y los 2 hijos. Un día una de las empleadas pasa por uno de estos corredores y en un sillón hay un anciano de barba larga y le dice: buenos días, soy el general Levalle y vengo a ver cómo está todo por acá. La chica se sorprendió, era raro que hubiera alguien sentado en ese sillón. Llega a la oficina y les dice a sus compañeras: no saben lo que me pasó. Me saludó el general Levalle en el pasillo de arriba. Nicolás Levalle, creo que era. Nicolás Levalle fue el fundador del Círculo Militar. Ah. Pero mirá las vueltas. En ese momento, Nicolás Levalle, quizás un descendiente del viejo general, era uno de los miembros de la comisión directiva del Círculo. Aclaremos que el general estaba muerto hacía rato. Hacía 100 años, por lo menos. Entonces dice: no, pero Levalle no es anciano, no tiene barba larga. Dice: yo les juro que me dijo, soy el general Levalle. Bueno, se armó un revuelo. Fueron a la oficina del director, le mostró una serie de retratos donde están todos los presidentes del Círculo Militar desde que se funda por Levalle, y le dice: ¿lo reconoces acá? Sí, es aquel. Y le muestra el cuadro del viejo general Levalle, que había fundado en la década de 1880 el Círculo Militar. Y que estaba muerto. Y que estaba muerto. O sea que el general anda controlando todavía cómo anda su club, que este fantasma, que el general Levalle descansa en la Recoleta, se ve que se da una vueltita para ver cómo marcha todo. Y con los años fue creciendo la idea de que el verdadero dueño del palacio era el fantasma de un viejo general. Increíble, pero bueno, aparentemente real. No debemos de olvidar que en definitiva todo ser vivo tiene energía y esa energía seguramente queda en algún lugar. Generalmente se quedan, según dicen, en los lugares donde han fallecido o donde tienen cosas pendientes que tienen que terminar de resolver. Por ahí el general lo que tiene que resolver o tiene que asegurarse que lo que él creó, ese círculo militar para unir a los camaradas, perdure y siga adelante con el propósito. En los objetivos que él mismo había fijado. Cuéntame, José Luis, ¿cuántos años hace que está en el círculo? 2 años. 2 años. ¿Y tiene temor ante estas apariciones? ¿Qué sintió interiormente? No, yo temor no tengo. No le voy a decir que a veces uno siente un cierto resquemor, pero no temor. No, miedo no. Es quizás un recelo. Según decía mi papá, hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos, ¿no? Y no a los muertos. Bien. Bueno, seguimos ahora con Julio Agüero. Julio Agüero, ¿cuántos años, Julio, hace que trabaja? A ver si nos acercamos un poquito el micrófono. En el Círculo Militar, 34 años. 34 años. Acérquese bien al micrófono, así lo escuchamos bien. Bueno, ¿su función cuál es? Yo trabajo en la parte deportiva. Ajá. Y bueno, más cerquita. En la parte deportiva, que ahí se ve cosas, por ejemplo, que se escucha en la cancha pelota paleta, la pelotita, que contó una chica. Y después, bueno, a mí me pasó en el pabellón de deporte que me bajaban el ascensor. Yo estando solo, se me bajaba el ascensor, o sea, yo subía arriba y el ascensor ni cara arriba, y me lo bajaban. ¿Y usted estaba seguro que no había nadie? No había nadie, no había nadie, porque yo me iba a 10:30 de la noche. Sí. Y todos mis compañeros iban a las 9. Quedaba, o sea, yo solo en el pabellón. ¿Y cómo era que le bajaban el ascensor? ¿Usted? Subía hasta el 3er piso con el ascensor, después un piso por escalera hacía. Sí. Y después de ahí yo volvía de vuelta y el ascensor tenía que quedar ahí. Y el ascensor venía de abajo. Ajá. O sea, me lo pasó a mí, a varios compañeros. Claro. Así que, o sea, es algo que uno siente y bueno, lo ve, pero bueno. Bueno, y evidentemente tienen la fuerza también para llamar un ascensor, porque no es solamente mostrarse, sino provocar que un aparato como el ascensor se mueva. Claro, queremos contarles que en este momento lo que era el Palacio de Deportes, digamos que tenía el ala de deportes, en este momento ya no existe como era en ese momento, ¿no? Ha sido demolido y ahí hay otro tipo de construcción. Claro. Una construcción nueva, así que no podría
Ajá. No podría ser igual que en ese momento. Claro, igual en ese momento. Igual ahora estamos en el tercer piso, Sí. que también es la parte de deporte, y ahí también hay un pasillo que uno siente como escalofrío. Ajá. Hay un pasillo antiguo. Ahí lo vemos, el Sí, pasillo. No, esa es la cancha pelota paleta. la pelota paleta. Sí. Pero después de estas dos fotos de deportes, hay una de ese pasillo, pero en realidad es la historia que va a relatar luego el otro José Luis. Está bien. Bueno, yo les propongo hacer ahora una pequeña pausa y seguimos con más fantasmas. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Bueno, y como les dije, seguimos hablando de fantasmas, pero yo no sé qué pasó por acá, si hubo un fantasma o qué, pero me parece, José, que antes tenías otro pullover. Sucede, Lili, que tengo dos hermanas. Sí. Y me cuidan mucho. Qué Una me suerte. regaló un pullover para que use en la radio. Ajá. Y la otra hizo lo mismo. Entonces en este programa tengo que usar ambos pullovers. Bueno, ¿y cómo se llaman las hermanas? Delia y Josefina. Bueno, les mandamos un cariño tanto a Delia y como a Josefina, y les cuento que le quedan muy bien los pullovers. Muchas Así gracias. que, bueno, seguimos charlando ahora con José Luis, con otro José Luis, que trabaja en el ámbito de la seguridad del círculo militar desde hace casi 3 años. Sí, un poquito menos. Un poquito menos. Bueno, cuéntenos algo. Bueno, mi función fue cuando yo entré al círculo, era recorrer los pasillos, los pisos, para que todo esté En orden. acomodado, apagado, prendido, las puertas cerradas. Y como el fin de semana el personal de oficina no está, yo subo por un ascensor hasta el tercer piso, digo, bueno, voy a cargar mi termo con agua y sigo caminando. De repente siento que el ascensor sonó, como se abrió la puerta y se cerró. Digo, qué raro, sí, yo subí solo, no hay nadie. De repente me doy vuelta y veo un muchacho todo de blanco y lo sigo. Y como que se iba más rápido. En un lugar hay una curva. Cuando yo llego a esa curva ya no lo veo más. Digo, ¿qué Ahí, pasó? ¿A dónde ahí está? es el surtidor donde estabas cargando agua. Claro. Y ahí se ve el pasillo al fondo y la luz del fondo es donde está la curva que describe, que pasa a ese pequeño pasillo donde decía Julio que hay como un frío. Ahí está, ese. Ajá. Y de repente no lo vi más. Digo, ¿qué pasó? Claro. ¿Dónde fue? Empecé a caminar y de repente me vino un escalofrío y digo, no, Y evidentemente no podía haber nadie. no había nadie. Bueno, pero parece que tienen alguna maña con los ascensores. Quizás es la forma de hacerse notar más, ¿no? Ese corredor también al fondo tiene una de las escaleras de servicio Ajá. del palacio. Exacto. Y muchas veces cuando nosotros hacemos eventos y demás y terminan muy tarde, yo tengo que recuperar las banderas, por ejemplo, o Claro. cualquier otro elemento de lo que usamos en los eventos. Sí. Y me ha tocado muchas veces pasar por ese pasillo de noche, solo, cuando ya la gente de deporte se ha retirado y demás, para poder tomar otra escalera de servicio y bajar a cultura. Y cuando uno pasa por ese corredor, uno siente en el cuerpo como una sensación fría.
un frío muy particular. Sí. Y bueno, ahí están guardados, por ejemplo, mucha documentación antigua. Es el lugar donde residían los empleados de servicio de la familia Paz. Claro, porque recordemos que José Camilo Paz, sí, no llegó a vivir. No llegó a vivir ahí. Solamente vivieron su esposa y sus herederos, y entre todos no sumaban más de 12 personas. Lo mismo, la esposa fallece a los 2 años. Así es. Pero tenía mucho personal. Mucho personal de servicio. Se calcula que más o menos unas 80 personas. Claro. Entre mayordomos, mucamas, que eran los que más se movían en realidad. Eran los que más se movían dentro del palacio. Ajá. Y el palacio tiene muchas escaleras de servicio, que es por donde transitaba toda esta gente. Claro, porque en realidad el personal de servicio tenía que hacer las cosas, quedar todo ordenado, pero que nadie los vea. Nadie los veía. Entonces había todo, más allá del ala de servicio, todas las comunicaciones de pasillos y escaleras son muy particulares, no son las que usaba la familia Paz. Claro. Así que lo más probable es que sea de digamos de quienes servían, trabajaban ahí. Sí, de hecho nosotros en el ala en cultura tenemos una parte que es un vestidor, un guardarropa, no un vestidor, un guardarropa, a los cuales se accede por la escalera de servicio y por una puerta de servicio, que está, uno entra directamente a los placares del sector. Sí, tenemos también esos digamos, puertas que están, digamos, disimuladas como si fuera una continuación de la pared. Efectivamente. Ocultan una puerta y después lo mismo pasa del otro lado. Así es. Sí. La verdad que es muy interesante y tanto recoveco da la posibilidad de que esto suceda. Nosotros en el piso tenemos particularmente 2 escaleras. Una que es de madera. Sí, debe crujir. Esa cruje, no se usa esa escalera. Cruje. En estos momentos está cerrada, y sin embargo la madera cruje como si una persona caminara por ella. Como caminara por ella. Sí, uno siempre dice, bueno, los materiales con el tiempo, la humedad y demás, pero si el sonido es... No, el sonido es distinto. Claro, es decir, es el crujido de no es el crujido de la humedad de la tabla del piso, sino que es como si un peso se apoyara en cada uno de esos peldaños de madera. Qué increíble. José, ¿vos tenés algo más para contarnos? Bueno, tenemos la anécdota esta, que es la única que tiene fotografía real, en el que un fantasma aparece fotografiado. Esto sucedió un viernes 13. Ahí lo tenemos. 13 de septiembre del año 2019. Sí, voy a relatarles. No es la persona que tiene los ojos tapados, el fantasma. No, ese es el violinista que estaba ese día amenizando una degustación de vinos, repito, el viernes 13 de septiembre de 2019. Encima, viernes 13, no cualquier fecha. Y esto también está en un diario de Infobae, y se levanta para ir al baño. En el baño, bueno, le llama la atención el baño grande, el palacio, y quiere sacarse una foto en el baño. Entonces acomoda su cámara y la pone en automático, el espejo, claro, para fotografiarse, y cuando ve luego las fotografías que había tomado, advierte que en los azulejos detrás de él aparece claramente la imagen como de una mujer con un pañuelo negro en la cabeza. Incluso en la fotografía original, ampliado, hasta parece aparecer un par de personas más. Y hay quienes atribuyen esa imagen a la de la viuda de Paz, que fue velada justamente en el salón que ahora llamamos Salón Roca, y que salió el cortejo fúnebre. Hay fotografías de La Nación de la época, por la esquina de Maipú y Santa Fe, donde está el Museo de Armas de la Nación. Museo de Armas de la Nación. Aclaremos que los azulejos del baño
eran blancos. Sí, sí, y claro. ahí se ve todo negro. La fotografía es totalmente diferente al fondo que tenía esta persona, que por razones de discreción se le ha colocado sí, han tapado la cara para parte de su rostro, pero bueno, cuando regresó a la degustación de vinos y observó la fotografía, no podía creer que apareciera algo tan diferente de lo que él había visto. Qué increíble. Ahora también, bueno, Croque Madame, digamos que tiene la explotación de lo que es el restaurante del Círculo y demás. También ellos han comentado que de repente han acomodado las cosas para algún evento para el día siguiente. Sí. Y después quise traer al personal de Croque Madame, pero la próxima vez lo vamos a conseguir. Andaban escabulléndose. Y sí, porque a veces uno dice, hablo de fantasmas y tiene miedo que los fantasmas se le queden pegados, bueno, ¿no? Claro. Yo les cuento que creo que ya lo dije, que cuando empezamos a hablar de esto de que hoy vamos a tener un programa de fantasmas, de repente en mi casa empezaron a ver cosas raras. ¡Apa! Yo creo en los fantasmas, creo que, bueno, como les dije antes, tienen quizás una misión o les han quedado deudas pendientes y que tienen que resolverlas, ¿no? Pero hace 2 días, por ejemplo, yo apagué el aire acondicionado, me fui a dormir y de repente siento que están dando el ruido del compresor que está afuera y digo, no, si yo lo acabo de apagar. Y me levanté y estaba nuevamente prendido. Así que bueno, espero que descansen en paz. Yo no los quiero molestar, que tampoco me molesten a mí. Bueno, pero también haciendo como menciona a la presión que pueden ejercer sobre un control remoto, por ejemplo. Claro. En el mismo cuerpo del edificio que está Cultura, sí. Abajo nuestro está la biblioteca. Así es. La Biblioteca Nacional Militar. Y cuando uno a la tarde, ya cuando la gente se va yendo el personal, cuando todo el personal se ha ido y demás, uno ve en las cámaras de seguridad, algunas veces, que hay una cámara que se ve como que hay movimiento de algo. Ajá. Pero no llega a ver una persona, pero es como mostrar una sombra que se desplaza entre las... Sí, bueno, hay películas que muestran justamente que los espíritus son captados por aparatos electrónicos y muchas veces dicen que los televisores, por ejemplo, o los equipos de grabación de audio captan el sonido que estas almas producen por ser energía, ¿no? Claro. Bueno, lindo sería que alguien que estuviera escuchando nuestro programa o que después lo vea por YouTube y que se dedique a esto, se pudiera contactar con nosotros a través de la página del Círculo Militar. ¿Seguro? Y venir a explicarnos un poco qué es esto que pasa con las almas que no descansan. También tenemos que tener en cuenta que ahí donde se encuentra el Círculo, Santa Fe 750, frente a Plaza San Martín, ese fue un lugar de combate. Sí, de las invasiones inglesas. Exactamente. Y había una plaza de toros en la época de la colonia, en lo que hoy es la Plaza San Martín, por eso esa forma redonda. Sí. Una plaza de toros que podía albergar a casi 1/3 de la población de la ciudad. O sea, era gigantesca para esa época. Sí, me imagino que sí. Y bueno, y se dicen, las mentas están, de que en ese predio, en esa zona, sin precisar el lugar exacto, habrían enterrado gente de las invasiones inglesas que combatieron en ese lugar. Bueno, hay, por ejemplo, creo que se llama la Plaza Alsina, una plaza que queda cerca de Congreso, que tiene una calecita, y antiguamente fue un cementerio, no sé si irlandés, una cosa así. Bueno, esto con el paso del tiempo se convierte, se crea, le estoy hablando, imagínense, todavía Chacarita no existía, por lo tanto los muertos eran enterrados en distintos lugares, en iglesias, conventos y demás. En las partes posteriores de las iglesias. Exactamente. Y los chicos se encontraban, esto me lo ha contado mi mamá hubiera cumplido este año 100 años, como si fueran, si bien dicen que la mortaja no tiene bolsillo, pero sí tiene botones, botoncitos. Ajá. Y dicen que eran botones de mortajas de gente que ha estado ahí. Así que bueno,
como también hay una escuela en el centro de la ciudad, una escuela histórica, cerca de la calle, si mal no recuerdo, Reconquista y Corrientes, que tiene museo y también tiene un pasillo porque la casera vivía ahí con su hijo y aparentemente falleció, y comentan que también se escuchan los ruidos de quienes han sido enterrados en la parte posterior de lo que era la escuela. Es un tema muy interesante, pero bueno, les propongo hacer una pequeña pausita y continuamos. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno. Jueves 4 de junio, solo en cines. No me chamulles más. No me chamulles más, un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa, los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Bueno, José, contanos la historia de la Condesa Olvidada. Bueno, lo de la Condesa es interesantísimo. De hecho, vamos a dedicarle un programa a la Condesa porque es un personaje histórico que merece que nos detengamos. Ahí la vemos en una foto hermosísima, es seguramente hermosa, de su casamiento. En esa época estaba probándose el vestido de novia en el Palacio Paz para viajar a París, a donde contrajo enlace en 1932 con un conde. Uh-huh. Por eso fue condesa, con el conde de Sangro, y luego vivió en Roma. Uh-huh. Ella nació en 1902 y dormía, tenía sus aposentos justamente donde estamos en cultura, del Círculo Militar. Uh-huh. Y la particularidad de esta dama es que era una eximia jugadora de ajedrez en tiempos en que prácticamente no existía el ajedrez femenino, no había campeona mundial de ajedrez femenino para esa época, y ella derrotaba a maestros europeos geniales. Uh-huh. Y hemos descubierto en cultura su juego de ajedrez Staunton. Los ajedrecistas saben de qué estoy hablando, son juegos carísimos hoy en día, de colección. Ahí estamos viendo. Bueno, esto es el video que hemos recreado, es una recreación hecha con inteligencia artificial. Que se abrió una puerta. Sí, se abrió la puerta y aparece la condesa en el juego que es de ella. Es una recreación de lo que nos han relatado quienes han experimentado esta vivencia. Ella, cuando tuvo una partida genial en Berna, Suiza, en 1922, ella tenía 20 años y derrotó al campeón europeo, que había derrotado al campeón del mundo. O sea, estamos hablando del primer nivel de aquella época. Y entonces, con el juego de ajedrez de ella, el reloj de ella y la mesa estilo francés de ella que vieron en el video, recreamos esa partida genial. Y bueno,
hay quienes dicen que al día siguiente aparecían desordenadas las cosas, libros en el piso, y quedó la idea de que la condesa deambula por sus aposentos todavía el día de hoy. Claro, bueno, si pensemos que la casa prácticamente no fue utilizada, habrán dicho, ya que la hicimos, usémosla, ¿no? Estábamos hablando justamente con Julio, usted está en ese pasillo que pertenece, digamos, a la zona de deportes, donde vio la sombra, y comentan ahí donde está la pedana de esgrima, sí. Donde ha habido, contó Malala, que es la responsable de deportes del Círculo en su momento, que ha habido duelos también. Ha habido duelos. Sí. Sí, ha habido, sí. Había gente que practicaba esgrima porque en aquella época era una cuestión de honor. Si a uno lo retaban a duelo, uno debía tener conocimiento de esgrima y gente muy conocida. Lo dijimos aquí con Malala. Sí. Leopoldo Lugones tiraba esgrima en el Palacio Paz, en el Círculo Militar, en la anterior sede, en rigor de verdad. Sí. Y hubo duelos. Sí, claro. Así que seguramente alguno de ellos debe ser uno de esos fantasmas. No, claro, que pasan sombras y uno, pasan continuamente, uno por ahí está distraído, ve y va al pasillo, ¿quién pasó? Y no es nadie, son sombras que pasan continuamente. No es... ¿Y nunca se les ocurrió bendecir el palacio? No lo sé, desde que estoy yo no, pero tiene 110 años, no lo sé. Seguramente, alguien quizás, pero si no sería, digamos, una buena idea para que esas almas encuentren su paz, ¿no? Pero hay más historias, José. Sí, por ejemplo, aquella que nos relató Alicia Merlico, que estuvo aquí con nosotros. Así Alicia es la que realiza las visitas. De las visitas guiadas, una persona que hace más de 30 años que está en el Círculo Militar y conoce todas las esquinas de ese palacio y 30 sus historias, años, me imagino. Guiando visitas. Hay que recordar que luego de la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza tan cruenta, que tantas vidas costó, los sobrevivientes que regresaron a nuestro país crearon el Centro de Guerreros del Paraguay. Y ese Centro de Guerreros del Paraguay tenía sus lugares de reunión en el Círculo Militar. Ahí vemos una imagen, ¿sí? Ahí está, esa es la sala museo de los guerreros del Paraguay, porque en la década del 30 ya quedaban muy pocos de ellos con vida, y entonces donaron efectos que hoy conforman la sala museo, que pertenecieron a ellos, y donaron también el mausoleo de los guerreros del Paraguay, que era propiedad del Centro de Guerreros del Paraguay, cuando ya quedaban muy pocos y muy ancianos de ellos. Es el que está en Recoleta. Es el que está en Recoleta y que es propiedad hoy del Círculo Militar. Y nos contaba Alicia que hace pocos años ella llevó a un sobrino a conocer el palacio y lo llevó a este lugar que es menos frecuentado por las visitas guiadas, que es el Museo de los Guerreros del Paraguay, y cuando llegó a la puerta, golpeó la puerta para ingresar porque escuchaba voces, escuchaba una conversación adentro en voz alta, según ella describe. No pudo venir hoy. Y cuando golpeó la puerta, las voces se acallaron y el silencio. Entonces insistió, volvió a golpear y como nadie respondía, dijo, soy Alicia Merlico, permiso. Abrió la pensando puerta que había gente. Y no había nadie. Lástima no haber tenido un grabador. Quizás acá se contó una historia de una viuda, 2 veces viuda, de aquellas batallas de la guerra del Paraguay, que enviudó y bueno... Manuel Fraga era el primer marido de Margarita Hallgraves y el segundo marido, a quien él, moribundo en el campo de batalla, le encargó que cuide a su esposa. También la cuidó, que se casó con ella. Florencio Romero tanto la cuidó que se casó con ella, sí. Y 30 años después, cuando se edificó el mausoleo de los guerreros del Paraguay,
bueno, Margarita ya era anciana, y conservaba los restos de sus dos maridos en otro mausoleo, y decidió mudarlos porque entendía que eran héroes de la guerra del Paraguay, y al reducir sus restos le pareció que debían compartir la misma urna, así es que hoy están ambos próceres en la misma urna compartiendo un monoambiente. Un pequeño monoambiente, quizás entre ellos no se llevaban tan bien y tenían deudas pendientes. Y era esa charla. Bueno, pero los fantasmas se dan no solamente en el museo, en el Palacio Paz, también en los hospitales. Bueno, sí. ¿En qué hospital no hay fantasmas? Esta es la historia que nos contó un socio del Círculo Militar cuando hacíamos esta investigación para el programa de hoy. Él estuvo en un hospital varios años porque trabajaba ahí. Reitero, es un socio del Círculo Militar que trabaja con nosotros actualmente y que estaban en el hospital, y él sabía que de noche, por los pasillos fríos y largos, oscuros de los hospitales, siempre la veían una monja. Una monja que seguramente había pertenecido al servicio religioso que en todo hospital hay, que asisten espiritualmente a los pacientes. Y bueno, es un hospital antiguo, alguna vez habrá fallecido esta persona y habrá estado en la morgue, y bueno, dicen que la ven caminar por los pasillos. Bueno, la historia es que él quería torearla al fantasma, ¿sí? Entonces había encargado que le avisen cuando apareciera, y una noche él estaba en el hospital trabajando y le dijeron que la habían visto caminar a la monja. Entonces él decidió ir al ascensor que conduce al 9º piso, porque es el lugar donde el servicio religioso tenía su alojamiento para asistir a los pacientes. Entonces se dirigió al ascensor que conduce al 9º piso, subió, pero se ve que lo invadió el miedo y no se animó a apretar el botón del 9º y apretó el 2º, porque su coraje llegó hasta ahí, al 2º, y bueno, el ascensor comenzó a moverse, fue al 2º piso, se abrió la puerta del 2º, él seguía ahí sin moverse dentro del ascensor, pero cuando se cerró, alguien misterioso presente en el ascensor, que él estaba solo, apretó el 9º y se encendió la luz del 9º y el ascensor subió al 9º y ahí quedó congelado. Me imagino. Y la puerta del 9º se abrió, no había nadie afuera, se volvió a cerrar y él quedó ahí. Hay una representación hecha por inteligencia artificial del ascensor, en el que él primero sube tomando valor, y aprieta el 2º. Bueno, el ascensor subió al 2º, se abrió la puerta del 2º, cerró, pero cuando él creía que ya había pasado todo, esto es el 2º piso, sucedió lo que lo dejó asombrado, patitieso, que el 9º se encendió solo sin que nadie lo toque y el ascensor subió al 9º, es decir, que alguien estaba presente con él en el ascensor. Esto es una recreación de inteligencia artificial, no es que lo haya filmado, pero es lo que responde a la historia que este socio del Círculo Militar nos contó que vivió, y no había nadie en el 9º piso. Bueno, insisto, tienen algún imán con los ascensores, es una forma de hacerse notar, ¿no? Se ve que es así. Sí, increíble. Y ustedes en lo personal, más allá de haber experimentado todo esto, ¿creían antes de lo que les sucedió en los fantasmas? ¿No creían? ¿Lo llamó la atención? Yo por lo menos nunca creí en los fantasmas hasta que me pasó eso. Ajá. Y bueno, desde ahí digo, paso por ese lugar y se me hace escalofrío en la piel. Claro. Y bueno, ahora sí sé que existen. Ahora sabe que existen. Pero bueno. Yo en lo personal, como dije al principio, yo creo en las almas que puedan estar transitando por algo que haya quedado, o quién sabe. Claro. Que uno
Lo importante es que descansen en paz, que descansen ¿no es cierto? en paz, sí, es quizás convivimos en distintos planos. Mucha en gente distintos dice, planos, claro, efectivamente, que hay un plano energético que puede estar deambulando por los mismos espacios sin molestar. Es decir, claro, y de repente los planos se mezclan, claro. y eso produce que uno pueda verlos o escucharlos. Sí, o que algún aparato los detecte. Los detecte. Yo, el caso ese de la cámara, yo lo he visto y bueno, yo creo en esas cosas. ¿Y vos, José, crees? A mí me cuesta creer, no he tenido la vivencia, pero sí, desde ya creo que existe otra vida, que creo en Dios y que después de la muerte nuestro cuerpo, nuestra alma sigue estando, sigue viviendo. Me parece muy bien, así que, bueno, y hablando de almas, quiero saludar, cambiando de tema completamente, a Sabrina, que siempre nos apoya en la producción, que acaba de ser mamá hace unos días, y también a José, que acaba de ser también abuelo. Así es, hace 3 así días. que bueno, la familia se va agrandando con lindas noticias. Y ya estamos en el tercer bloque, que es el momento de los saludos, sí, cómo no, de cumpleaños. Hoy, esta semana, hemos tenido 2 cumpleaños de empleados del Círculo Militar, ambas Silvinas. Silvina González, el pasado 6 de julio, y Silvina Paz, de Olivos, del alojamiento de Olivos, el 7 de julio. Así que para ambas cumpleañeras, nuestra salutación, nuestras felicitaciones en sus cumpleaños. Bueno, y pasamos a la agenda cultural. Y la agenda de esta semana, para quienes desean visitarnos, la tenemos en pantalla. Además de los cursos habituales de historia y de historia del arte, vamos a tener mañana martes a las 15 horas una visita guiada. Vamos a tener también visita guiada el día jueves. El miércoles ya sabemos que es un día muy particular para todos los argentinos, así que no hay visita guiada ese día. Y tenemos el viernes a las 19 horas una degustación de vinos con visita guiada. Luego el sábado el habitual desayuno con historia, Los Tres Valientes de Eduardo Lázari. Tenemos también el sábado a las 15:30 visita guiada y a las 21 show de tango. El domingo otra visita guiada al mediodía para quienes desean conocer el Palacio, y a las 17 y 19 horas con Gala Lírica Show Carnaval de Venecia. Así es que están todos invitados, promete ser excelente. Bueno, y ahora comienza la semana que viene las vacaciones de invierno acá en Capital. La gente del interior ya han comenzado, por lo menos en las escuelas. Les recordamos también una visita muy linda, que es la del Museo de Armas. Es un lugar muy lindo, tanto para grandes como para chicos, así que más allá de hacer la visita al Palacio, pueden acercarse al Museo de Armas, que queda ahí en la esquina. Resulta muy, muy interesante. Y quería contarles, el pasado 8 de julio, en las vísperas del Día Patrio, del 9 de julio, que se realizó la cena de camaradería en el Círculo Militar, en el Palacio Paz, a la cual concurrí. La verdad que fue estupenda, un excelente encuentro con el show de Hora Cero, el show de tango, el show de la Gala Lírica, bueno, y la comida de Croque Madame. La verdad que fue maravilloso. Estuvo muy lindo. Y también lindo. Es oportuno anunciar que el próximo lunes vamos a tener aquí un programa belgraniano con un socio del Círculo Militar, estudioso de nuestro prócer, y que va a exponer acerca de la vigencia del general Belgrano. Y vamos a invitar también a Belén Bellini, que nos cuente ese día acerca de sus shows de tango. Y para el último lunes de julio, que va a ser el 29 de julio. 31. 31, el último lunes de julio. No, entonces 27. Bueno,
Claro, porque tenemos el próximo y uno más. En ese último lunes de julio vamos a ver el Museo de Armas de la Nación. Ajá. Justamente vamos a traer al director del Museo de Armas de la Nación, junto con la museóloga e historiadora, que nos cuenten lo que se atesora en ese museo, que es uno de los museos de armas más importantes del mundo por su contenido, y donde se velan las armas que construyeron nuestra nación. Así es que el resto de este mes va a ser muy interesante. Bueno, y les recordamos que aquellos que son civiles o también militares que quieran hacerse socios pueden entrar en la página del Círculo, circulomilitar.org.ar, y ahí tienen todas las documentaciones y demás trámites que tienen que hacer para incorporarse. Llegamos así al fin de este programa. Le agradecemos a los dos, José Luis, a Julio, su presencia, el contar las experiencias que han tenido, y no le tengan miedo a los fantasmas. Amíguense, y si escuchan algún sonido, salúdenlos y pídanles que los dejen en paz. A ustedes, muchas gracias. Gracias, José Luis, y los esperamos el próximo lunes, como siempre, aquí en Círculo Abierto por Radio Cultura. Chau. Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.